Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de la Tanda Deportiva. Yo soy su co-host Jaime y estoy aquí con mi otro co-host Luis Fernando. Y vamos a hablar primero un poquito de los juegos que han pasado ya en el Mundial. Jugaron los tres anfitriones. Estamos a fecha de sábado ahora, que jugó Corea del Sur. Entonces han pasado cuatro partidos. Vamos a repasar eso rapidito. Y después nos vamos a meter en una máquina del tiempo, Luis, y vamos a hacer un nostalgia trip por los últimos cuatro mundiales y hablar de los momentos importantes de ese mundial, de los jugadores, el vibe del mundial en general. Y después vamos a hacer un jueguito alrededor de eso y vamos a hacer un draft de los jugadores de esa época del mundial. Y ustedes van a poder votar quién tuvo el mejor draft, quién tuvo el mejor equipo. Así que nada, sigan sintonizando con el podcast. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram, La Tanda Deportiva. Vamos a estar subiendo todo el episodio, todo el contenido en YouTube y en Spotify. Así que suscríbanse en YouTube, follow en Spotify, likeen los dos podcasts en las dos plataformas Comenten. y, y comenten, interactúen mucho con el podcast. Así que nada, Luis Fernando, a tu intro también y vamos al mambo. Arrancamos, arrancamos, viejo. Entonces, como tú dijiste, vimos el primer juego del Mundial. El primer juego que vimos fue el de México-Suráfrica. Para mí, México jugó horrible, fatal. O sea, horripilante fútbol jugaron. Sí, Aunque se, fue. aunque se llevaron la victoria, no fue un performance que yo quisiera haber repetido. Sudáfrica fue un equipo muy débil. Se llevaron dos rojas y México se llevó una roja. Gracias a Dios no puso el central de México, el Cortés, que entendía que era el mejor en mi fantasy, porque lo sacaron a último minuto. Eh, pero fue heavy ver a Raúl Jiménez metió su gol, sabiendo todo Aperísimo. viendo todo lo que le ha pasado y no puede ser que me estén llamando ahora, loco. Eh, seguimos. Nubecitas para que no pase y estaba prendida ya. Viejo, o sea, México fue un equipo muy débil. O sea, Gutiérrez, un jugador que siempre tenía mucho la bola, lo veía, siempre estaba como asustado. Tuvo muchas oportunidades que se desperdiciaron. Suráfrica tuvo, ni llegó a puerta con México realmente. ¿Qué tú opinas? No, realmente, o sea, México no jugó el fútbol que quería jugar. Incluso recuerdo un momento antes que se acabara el primer tiempo que Aguirre, el entrenador, estaba rayadísimo con el equipo y Sí. voceándole de todo, o sea, y estaban ganando 1-0, o sea, no es que necesariamente el partido iba de mala forma, pero es que Sudáfrica no estaba jugando a nada. Entonces, en una situación de grupo, cuando tienes el primer juego del mundial en tu casa, tú tienes que entrar y Cogerlo dejar por el saber al cocote y mundo. matarlo. Sí, sí, estoy Exacto, tú, totalmente de tú tienes que acuerdo. dejar saber al mundo que tú eres un equipazo y que tú vas a ganar ese grupo, como hizo otro equipo anfitrión, que vamos a hablar de ellos después. Entonces, definitivamente el juego de México no fue el mejor, pero mira, salieron ganando 2-0, tuvieron ese momento de Raúl Jiménez. Definitivamente el estadio en sí, la gente que fue, La se atmósfera estaba muy sintió heavy, por lo menos. muy, muy, muy heavy. Si vieron el video de los sombreros tirándose desde arriba del estadio y fue con una caída de sombrero, el Azteca que mete 90,000 personas, o sea, la verdad que ese feeling del mundial sí lo tuvo, la gente que fue se lo gozó, así que lo más importante es la victoria, al final México ganó Sí, se llevaron 2-0. sus 3 puntos, pero mucho por mejorar realmente de parte de México. Sí, Sudáfrica de verdad que no jugó a nada, compadre. Sudáfrica, yo ni, o sea, cada intento de ataque, cada intento de contra, porque no tuvieron el partido con el balón, cada intento de contra daba un pase mal, que se quejaba otro y qué sé yo cuánto, y después viene en la segunda mitad que le sacan roja a Shithole. Sitjo, o como muchos lo leen, shithole. Le sacaron roja a él y ya ahí Sudáfrica nada que ver. Y entonces otra roja del lado de México. Pero yo me entretuve, pasé un partido inaugural del Mundial, realmente nunca son los más exitosos. Podemos hablar de uno en el Nostalgia Trip, que sí lo fue, pero definitivamente un juego interesante y México va a querer jugar mejor sus próximos juegos, pero salieron con la victoria. ¿Algún jugador que te llamó la atención en ese juego antes que pasemos al próximo? Realmente creo que Raúl Jiménez subió a mi top 5 de goleadores. No, top 5. Sí, Vamos a decir top 10. ok. Realmente como Iba a decir sí, sí, top 5 creo que cinco. está muy agresivo. Top 10 creo que se puede colar Jiménez. Un delantero con mucha élite.
Jugó el Fulham, creo que está ahora en la Premier League. La verdad que tiene mucha calidad y fue un muy buen gol de cabeza. Tuvo otra oportunidad que fue como una volea que el portero la tapó. Y realmente, si México va a tirar para adelante, porque Raúl Jiménez se va a poner de goleador, definitivamente. No veo a alguien Sí, más cogiendo 100%. esa responsabilidad por él. Tampoco. Y entonces, esa misma noche fue el otro partido de ese grupo, Corea del Sur contra Chechia o República Checa, que ganó Corea del Sur 2-1, Después una remontó, gran remontada. sí, gran remontada y creo que jugaron bien el partido entero, definitivamente. Creo que se destacó mucho el jugador Kang In Lee, que es el jugador de banda derecha del Paris Saint-Germain, que no juega casi en el Paris Saint-Germain, y los rumores dicen que va a buscar un club nuevo, y creo que él juega par de juegos como jugó ese partido, y creo que se consigue otro muy buen equipo donde va a jugar un poquito más regular. Wow, y Quisiera él, yo espero mencionar este número bien, pero también Juan Boom, Beum, realmente tuvo nada, un muy buen performance, un gol y una asistencia. Y realmente me sorprendió este equipo de Corea del Sur. Realmente son muy técnicos. sí, Tuvieron mucha oportunidad y fue un fútbol muy divertido, por lo menos la segunda mitad. definitivamente, y es un equipo que entiendo que de los equipos que más ha estado regular en mundiales, ahí con Brasil, Francia y par de los equipos top élite que tú lo ves en todos los mundiales. Tienen una consistencia de calificar, entrar al mundial a cada rato y también llegaron a semifinal en el 2002. O sea, tienen calibre en ese sentido para su Tienen región. historia, definitivamente. Sí, y nada, yo creo ¿Y de, que y de ese la partido República contra Checa qué tú México va a opinas? ser el... ¿De quién? De República Checa, ¿qué tú opinas cómo jugaron? Como jugaron, viejo, yo nunca, bueno, no voy a decir nunca, pero no me gustó cómo jugaron porque al final fue todo, estaban buscando todas sus oportunidades a balón parado, o córner, o un tiro libre, todos los saques de banda los sacaban largo, tirándole al área. Entonces no jugaron un fútbol bonito, pero en cualquier otro juego puede ser que le salga, porque aparte de par de momentos, ellos podían salir con 1-0, que hubiera sido muy sorpresa. Pero definitivamente yo creo que el juego en este grupo clave va a ser ese México-Corea del Sur, que yo entiendo que va a Sí, ser un juegazo. va a ser más interesante. ¿Tú Eh, crees que México le gana a República Checa? yo creo que sí, pero mucho más pegado que el juego de Sudáfrica. Tal vez sufra, pero México también es un equipo aéreo muy fuerte. México no creo que se deje ganar en todos los balones parados como se daba ganar a Corea. No, un Yo creo equipo que de jugadores México, grandes. México perdió a su mejor central. Sí, entonces me da mucha curiosidad qué va a pasar ahora Sí, con la defensa. pero yo creo que ese juego se va a dar bueno también. Y nada, ese es el grupo A resumido y ahora pasamos a los otros dos partidos que fueron en grupo aparte, el grupo B y el grupo D. Pero jugaron los otros anfitriones ayer viernes, empezando con Canadá contra Bosnia y Herzegovina, que es el equipo de Bosnia, me encanta porque primero sacaron a Italia de la calificatoria de Europa, que fue una de fue la sorpresa de la calificatoria, y es un paisito que tiene una actitud de equipo pequeño pero grande. Y me gustó mucho la presencia de la fanaticada también de ese equipo. Pero, ¿qué pensaste tú, Luis, de este partido? Acabó empate, a decir, acabó 1-1 em, goles de Lukic y de Kyle Larin, que entró de cambio, el número 9 notable de Canadá, que hubo un poquito de controversia de la entrada de No, banca. Pero, ¿qué fue un pensaste de él? golazo, fue definitivamente un Sí, golazo. Pero un yo golazo. diría que el nueve notable de Canadá viene siendo Jonathan David, que tuvo un partido horrible, horripilante, Horrible. para olvidar definitivamente. Ujú. No dio la talla, lo cual es muy sorprendente. En Europa siempre uno de los goleadores fijos. El fútbol de Canadá fue muy... No, tampoco fue mi favorito, no, se le hacía muy difícil completar más de 5 pases consecutivos. Sí, Y Bosnia simplemente jugó su juego, metieron el gol primero, se parquearon atrás y Canadá no pudo aprovechar sus oportunidades. Pero ese gol de Larín, creo que se llama, fue espectacular. Un excelente toque y de volea, o sea, muy fino realmente, muy fino. O sea, creo que ese gol fácilmente le ganó su titularidad para el próximo juego. yo creo que sí también. Y yo sé que el gol tuvo un poquito de un deflection a Aro, pero
pero al final yo creo que el El, co- movimiento, más, el más habla el gol, control fue el increíble. control exacto, el movimiento, eh, instinto puro de un delantero, o sea, eso yo creo que le gana la titularidad al próximo juego. Y Jonathan David, yo, bueno, considerando que Jesse March, el entrenador de Canadá, está dispuesto a sentar a Larín después de ese juego, yo me imagino que puede estar pensando sentar a Jonathan David, porque Jonathan David también el último año no ha sido muy bueno. Con la Juve tuvo un traspaso gratis a la Juve y no tuvo su mejor temporada dentro de la Juventus, que defraudó un poquito y no entró a Champions en la Serie A. Pero eso fue Canadá, Bosnia. Un poquito, un shout out a Bosnia, pero también me quedé un poquito sorprendido que Bosnia nunca entró a Edin Checo, Sí, me el quedé jugador más esperándolo, me quedé importante de su esperándolo. historia. Sí, uno se quedó esperándolo, no entendí por qué no entró en una situación que tú estás ganando 1-0, necesita alguien grande con experiencia, con veteranía, que te agarre la bola, que pelee con los centrales y tal vez tenga su Mucha primer gol. presencia aérea, mucha presencia aérea. No obstante, Mucha creo presencia que aérea, sí. Canadá juega con dos delanteros. Tal vez fuera bueno sentar el otro delantero que tienen, que se llama Tani. Ni voy a intentar decir el apellido realmente. Fuera bueno sentar a Tani por Larin, a ver qué pasa. Sí, pero eso fue Canadá-Bosnia y pasamos al último partido que vimos del Mundial, tú y yo, que fue los Estados Unidos con una victoria, pero yo diría victoria y pico contra Paraguay de 4-1. Definitivamente el equipo que más se destacó en este primer o cuarto partido. Em, Se puede decir que en un sentido una sorpresa, que Estados Unidos pudo jugar un fútbol tan genial el partido entero, que dominaron completamente del 0 al 90, Ujú. pero definitivamente fue un statement win de the United States of America y todo el mundo jugó bien, Luis. Eso es lo que yo Sí, de no, verdad me que quedo con. Pulisic pareció Prime Ronaldo. Balogun se llevó dos goles. Weston McKennie jugó excelente, Y dominó el ese medio segundo, el campo. segundo de Balogun, loco, el segundo de Balogun, viejo, para Baviá y el último de Reina, fueron De toditos Reina unos muy también fue buenos un goles. golazo, viejo. Y creo que la gente no entiende la calidad que tiene Paraguay. Paraguay fue un equipo que le ganó a Brasil en la Sí, calificatoria, le ganó a Argentina. Entonces no es un equipo cualquiera. Realmente Estados Unidos enseñó su nivel y creo que aquí, así es que se debe iniciar un torneo cuando tú juegas en tu casa. estoy totalmente de acuerdo. Y aparte de eso fue, como quien dice, un juego de estrellas, porque tú veías cada vez que la cámara iba a un suite en el estadio. En una fue Tom Cruise que salió con David Beckham, en otro I Show Speed, en otro Bill Lana Rhodes, Gates, vi que estaba también. Y, o sea, definitivamente parecía un juego de los Knicks, un juego de los Lakers. Mia Khalifa también estaba activa ya. La verdad que había mucha gente de nivel. Mucha gente, pero bueno, bueno notar que tú sabes cierto nombre específico, Luis Fernando. Pero definitivamente mucho crédito a Mauricio Pochettino, un Sí, entrenador que tú y yo conocemos muy bien, de nuestro equipo, que entrenó al Chelsea por un año. Yo le estoy diciendo que Pochettino, con esa queratina que tiene ahora, parece otro entrenador, que ya ahora Pochettino parece un entrenador de verdad. Tenía esos pelos viejos con la brisa paqueteado. dándole y vaina, el tigre con 50 y pico, o sea, yo no entendí, pero mucho, mucho crédito a Pochettino, a Pochettino, full serio, porque primero como jugó el equipo, no solo el talento individual que demostró los jugadores, pero todos los jugadores estaban en sus posiciones, que se conocían, sabían qué hacer, entraron preparados. Fue un setup bien diferente, que defendían con cinco, pero atacaban con un 4-2-4. Serginho Dest subía como si estuviera jugando en la banda. Definitivamente fue un plan de juego muy astuto y de verdad que Estados Unidos subió de una vez para mí dentro del equipo que pueden sorprender Que puede sorprender, y, definitivamente. y pueden llegar tal vez ganar entiendo que la última vez que ganaron un partido de eliminatoria fue en el 2002, si no mal me equivoco. Puedo estar equivocado, pero tienen mucho sin ganar en un partido de eliminatoria después de la fase de grupo. Entonces, yo creo que este puede ser el año, especialmente jugando todo en casa. Nos dieron un pequeño susto con sacando a Pulisic en medio tiempo, pero al final Sí, se confirma que simplemente tenía la batata un poco apretada y decidieron no arriesgarlo. Esperemos ver sí. el próximo juego.
Ujú. Balogun hasta se dio un golpe, que me lleva a hablar también, ahora que terminemos de hablar de Estados Unidos y Paraguay. Nosotros hablamos en el primer episodio de las nuevas reglas y yo creo que en estos juegos hay varias que se han notado full, empezando por lo rápido que se hacen los cambios. O sea, Balogun se dio un golpe y en vez de los doctores estar chequeándolo por 2 o 3 minutos en la cancha, lo sacaron de una vez. Ahí no Ujú. perdieron tiempo. Ahí Estados Unidos dijo, mira, él va para afuera, estamos ganando, vamos a perder tiempo. Y el cambio Los saques fue, de banda también fueron muy rápidos, y al final del día, ujú. si no sacaste en 5 segundos, perdía la posesión y sacaba el otro equipo, así de simple. Ahora, tú sabes que yo no, yo eso hubiera un par de veces que yo pensaba en eso y no se daba. Cuando República Checa estaba dando un saque de banda largo, yo decía, el Tigre estaba echando para atrás, yo decía, pero no han pasado 5 segundos. Poco confuso. Y Pero, realmente tampoco vi. Siento que también el juego de México, o creo que tal vez fue el Canadá, donde hubieron corners, que se pitó saque de meta y no hubo una intervención ajá, del VAR para llevar el corner. ajá, que se supone que iba a ser una nueva regla. Eh, pero vamos a ver cómo se siguen aplicando esta cosa. Pero entre los primeros 4 partidos, esos fueron resumidos. Y voy a destacar también un momento funny, cuando el árbitro de México, y de México y Sudáfrica estaba explicando una decisión que la habló en un inglés súper machacado. Y entonces todo el mundo se calla y lo escucha. Pero hay un jugador de Sudáfrica que lo está mirando en una esquina, le está parado como un guardaespaldas, como un bouncer viéndolo ahí, el árbitro en lo que lo está diciendo. Fue como de esos momentos me bien funny que me encontré. Y nada, esos fueron los primeros 4 juegos del Mundial. Y hoy, a fecha de grabación, tenemos ahorita Qatar, Suiza y el debut del mítico Brasil buscando su sexta. Pero ya al final de todos los juegos de la primera ronda, Luis Fernando y yo nos vamos a sentar como estamos aquí y grabar una reacción en la primera ronda y a todos los equipos. Así que esperen Predi- eso. ¿Predicciones para esta noche y esta tarde? Bueno, esta gente lo va a ver después, pero yo voy a pensar que Suiza se va a barrer a Qatar, 3-0, que pienso Brasil y igual. Marruecos, voy a decir que Brasil y Marruecos quedan empate, porque hay que tener un chingo de cuidado con Marruecos, pero creo que Brasil puede demostrar muy buen fútbol en ese juego, aunque empate. Y Haití-Escocia, creo que va a ser una victoria pegada de Escocia, pero que Haití va a demostrar mucho, mucho corazón y tal vez meta un gol. ¿Y tú, Creo que cuáles son las tuyas? estoy totalmente, o sea, estoy exactamente igual que tú. Creo que Brasil y Marruecos también se ven empate. Switzerland le va a dar su pela a Qatar y posiblemente creo que Scotland lo va a hacer un poquito fácil con Haití. Le Sí, va a meter por lo menos tres y tal vez Haití con un gol, pero creo que va a ser relativamente fácil para ellos. sí, igual. Entonces, ese es nuestro recap, pero Luis Fernando, ahora sí lo metemos en la máquina del tiempo, nos ponemos nuestra gorra de nostalgia, todo el mundo sabe que a todo el mundo le gusta la nostalgia y hablar del pasado, pero es muy, para mí es muy pero a veces pensar y reminisce un poquito en los mundiales del pasado. Y vamos a empezar con el del 2010, el Mundial de Sudáfrica. Antes de eh, eso, Jaime, ¿cuál es tu que- primera memoria de un mundial? Yo tengo la mía muy ah, clara en mi sí. cabeza. La mía definitivamente es 2006, que no lo incluimos aquí porque tal vez no recordamos tan concretamente, pero fue un mundialazo también. Pero mi primera memoria fue, yo primera camisa, ellos me prepararon para el mundial, yo con 7 años. Mi primera camisa de fútbol, punto, fue una de Brasil de Ronaldo. Y mi primera memoria fue el Open Play, el primer juego, Brasil-Gana, que mi papá me llevó a ver los restaurantes o a como un lugar que él iba mucho. Entonces, esa es mi primera memoria. Y después recuerdo la semifinal de Italia, y la final de Italia-Alemania y la final de Italia y Francia, verlo en ese mismo lugar que mi papá iba y me llevaba. Pero esa es mi memoria del Mundial. ¿Cuál es la tuya? Bueno, y yo siempre era loco con Brasil, siempre porque Ronaldinho fue el quien Sí, me enamoró del fútbol. Pero creo que mi primera memoria, aunque recuerdo muy bien teniendo mi jersey de Brasil, fue la final de Francia-Italia. La verdad que eso fue un juego con mucha emoción. Ve a Zidane picar un penal y que le da el palo y entre, cómo dominaba ese mediocampo, el cabezazo, la tanda de penales. Siento que ese fue mi primera memoria en un mundial y dije que wow, esta vaina es el final, sí, definitivamente. definitivamente. Y creó mucha anticipación de niños a nosotros a lo que fue este Mundial que vamos a hablar ahora, que fue el Mundial del 2010.
Yo creo que tú y yo estábamos en el mismo campamento, sí, Ujú, en en Baiguate, Baiguate. ese mismo verano. Shout out Campamento Baiguate. Pero nos vivimos ese torneo en ese campamento. Y la verdad que fue una fiebre de todo el mundo, Y fue no, y apelísimo. todo el mundo le iba a España, entonces, y como que todo el mundo estaba en la misma España, Sí, entonces también era como que no era tanta división como los otros mundiales, que era, no, lo voy a Francia, no lo voy a Argentina, no, todo el mundo era de ajá, España. totalmente. Yo Yo tenía una nunca, camisa nun- de David Villa, n- de ese lo- mundial. nunca se me ha olvidado, viejo. Yo una vez dije allá en el campamento que Fernando Torres era un maco, viejo, y casi me pican allá. Y después fichó para el Chelsea, un par de Y meses después después. fichó para el Chelsea. No, pero en su defensa, él jugó ese torneo lesionado con los rodillas de Baratá y la verdad que eso afectó a largo plazo mucho su carrera por jugar con esa lesión de esa manera. Sí, definitivamente. Y definitivamente mi momento favorito de ese mundial fue no solo el gol de Iniesta, pero el gol de Puyol Ujú. contra Sí, Alemania. Alemania. Que yo he visto un video de Puyol hablar de ese gol, Me Puyol y salió hace Xavi. poco también, sí, ese reel. Ajá, que Xavi habla de que en el medio tiempo del juego no le estaba yendo muy bien a España, iban a tener que crear algo medio mágico para poder ganar ese partido contra Alemania en la semifinal. Y Puyol le dice, métela en el medio, cuando no es un córner, métela en el punto Métele de el punto penal. de penal que Exacto, están marcando su corner posicionalmente. exacto. Él Y dijo eso fue exactamente eso, historia. Xavi, confía en mí, ponle en el punto de penal en los córner, yo voy a venir de atrás, porque ellos están defendiendo, creo que él dijo que estaban defendiendo zona. Ujú. Entonces, ahí primer córner de la segunda mitad, agarra a Xavi, Un la pone en el punto de penal, cabezazo. y viene Puyol de atrás, ¡bam! Y la Con esos moños de cabecea Tarzán, y la con clavó esa ahí. melena. Y sí, pero definitivamente España puede ser tal vez el mejor campeón de los últimos 4 mundiales. Cuando tú ves los nombres en ese equipo, Y el Xavi fútbol que Hernández, jugaba, y el fútbol que jugaba, era un Iniesta, el fútbol muy fútbol que jugaba, sólido. que en el momento fue revolucionario. Un prime Eh, tiki-taka. exacto, Prime Tiki-Taka, ese fue tal vez el mejor año de esa generación de oro de España, y no solo de la selección de España, pero del fútbol español en general, eh, que ahora no es lo mismo, pero en esa época era Barça-Madrid, era como tú ves el Super Bowl, cada juego de cada clásico. Claro, no, es Entonces, que España había llegado ganando la Eurocopa, ganar el ujú, Mundial y después ganar la próxima Eurocopa. O sea, la otra Eurocopa. era total domination realmente. Totalmente. Y hablando de otro equipo también, Holanda, torneazo, para realmente un equipo de no muchos nombres, pero los par de nombres que tenían, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin Van Persie, eran nombres con mucho peso. Pero hicieron muy buen trabajo de llegar a la final y tuvieron otra derrota en final de un torneo, lo cual se dice que es una de las pobres selecciones medio maldichas porque ha tenido generaciones de jugadores increíble, de los mejores jugadores de la historia, dentro de Van Basten, Johan Cruyff, Ruud Cruyff. Gullit, o sea, una cantidad de nombres que te dan, wow, una sorpresa que nunca han ganado. Pero el torneo de ellos, que llegó a través de una semifinal contra Uruguay, que es fácilmente la mejor semifinal que yo recuerdo. Ujú. Estamos hablando de un 3-2 victoria de Holanda que fue con un gol que uno de los goles, el primer gol fue el gol de Van Bronckhorst, que fue el mejor gol del torneo, en mi opinión. Y Sí, también tuvo, por ejemplo, el gol de Forlán, o sea, fue todo un espectáculo. eh, un espectáculo. Y ese equipo de Uruguay, definitivamente para mí es la mejor historia de todo el torneo, porque estaba Diego Forlán, que cualquiera, yo creo que dentro de esos brackets de mundiales que vamos a discutir, tal vez tuvo bueno, antes de Messi y Mbappé en el mundial pasado, yo diría que tuvo el mejor torneo de un delantero Sí. de un mundial dentro de esos años que estamos hablando. eh, wow, que ese tigre tenía un entendimiento con la Yabulani, que fue un tema de Eso discusión no te va a también, decir. la Pero pelota viejo, del tú sabes mundial, que nunca hemos visto otro balón así, con ese tipo de, ¿no? como de reconocimiento y ese hype. Todos los otros balones de ahora son como que, ok, pero por una razón la Jabulani era como que, wow, como que el Ujú. balón. Sí, y hay que decían el balón que volaba, porque cada vez que se iba un tiro, nada más subía. Nunca Sí, volvió a bajar la Yabulani. tenía un efecto diferente cuando le pegaba. No sé si Sí, ahora era porque raro. ahora le tienen que poner cámara y jodiendo y sensor al balón, tal vez sea un poco diferente. Ujú. Pero en aquel entonces, bueno, y gracias, creo que ese fue uno de los mundiales donde
dijeron, coño, tenemos que hacer algo nuevo con esta cosa porque está el Sí, famoso gol fantasma de Lampard. coño, sí, Hasta el sol de hoy me duele, viejo. O sea, Inglaterra que una nunca le locura. sueltan el guante, que nunca juega bien, pero cuando fácilmente arrancan una remontada, posible remontada contra Alemania, después de un golazo de Lampard de fuera del área, que pica, da el palo y pica adentro y después sale, y el árbitro no lo ve, o sea, lo mandó para su casa literalmente sentenciado y mismo. Cambió, cambió totalmente el panorama del fútbol y de revisión y de arbitraje, porque después de eso fue que se empezó a trabajar lo de la tecnología de línea de gol. Porque la verdad que fue un gol claro, más claro que el agua. No fue vamos a ver si le dio a la línea un chin o no, eh, y vamos a revisarlo, no, fue un gol por mucho. Entonces, eso definitivamente fue uno de los momentos más controversiales. Y obviamente para nosotros duele un chin porque Lampard es uno de nuestros héroes de fútbol. Y otro de los momentos más controversiales, había un joven Luisito Suárez en Uruguay que en ese tiempo jugaba en el Ajax, antes de volverse en la superestrella que se volvió. Y vamos a seguir hablando de Suárez después del otro de los mundiales. Y tuvo ese momento contra Ghana listo para ganar un partido y ser el primer equipo africano en meterse en semifinal en la historia del mundial. Suárez decide ser el portero secundario de Uruguay y taparla, tirarse para tapar un balón que iba para adentro de Asamoah Gyan, creo que fue de Ayew. Ujú. Y, y ahí le dan el penal a Gana, le sacan roja a Suárez y se ve Suárez orando ahí desde la banca antes de salir del estadio. Y Gana falla el penal. Y de repente, eventualmente, Uruguay gana el partido y llega a la semifinal. Y En su defensa creo que eso es algo, a comparación de su otra controversia que me habló ahorita, creo que esto es es un algo poquito más que, normal. creo que esto es algo que todo el mundo hiciera, tú sabes, viejo, te van a armar con gol, tú no vas, o sea, dime, o sea, tú vas a meter la mano porque la vas a meter. O sea, Exacto. diría que por más controversial que fuera, fútbol, es fútbol. Sí. Y Es nada, de se los burló y momentos le salió, que vamos a define decir. el fútbol. Le salió, Se, vamos a decir. le salió totalmente. O sea, mejor de ahí se daña. Seguimos, vamos a seguir, Jaime, para no hacerlo tan largo. Vamos a seguir con Sí, el pero ese Brasil fue el Mundial 2014. de Sudáfrica. Sí, ese fue el Mundial de Sudáfrica, mundial que le tenemos mucho cariño. Y tuvieron más momentos, pero ese definitivamente de los mundiales más icónicos un poquito. Hay que hablar de la Waka Waka también. Vamos a terminar con la Waka Waka. Waka Waka, Y la Waving mejor Flag. canción o sea, y había otra aparte de la Waka Waka que fue muy Waving icónica. Flag, la Waving de Flags. When I Get Older, I Was Young. Oye, de verdad, Claro. tuvo las dos mejores canciones del mundial. La vibra fueron muy ásperas y muchos momentos controversiales, muchos momentos ásperos. Muy buen mundial. Entonces ahora pasamos al mundial del 2014, el mundial de Brasil, En que Brasil. este sí tuvo, yo creo que en mi opinión, el momento más que te dejaba la boca abierta, shocking moment número uno de cualquier mundial que yo he vivido, esa semifinal. Entonces, antes de entrar en detalle de esa semifinal famosa de Alemania 7-1 Brasil, vamos a hablar un poquito de Alemania y lo bueno que fue en ese torneo. Realmente la culminación de una generación muy buena de fútbol alemán, donde pulieron muchísimos buenos entrenadores. eh, el estilo de fútbol era alrededor de esa generación y había muchos grandes jugadores. La verdad que fue un mundial muy bueno colectivo, no hubo ninguna superestrella, no hubo nadie ¿Tú crees? ¿Tú no en ese crees que equipo. Thomas Müller fue una superestrella por más Sí, pero más como tú entiendes, no neutral, no es necesariamente, no trae tal vez el estrellato, el ego de un de un Cristiano, de un punto B? Mbappé, de un Messi, o sea, era más un feeling de equipo, ese equipo de Alemania. Y la verdad que tiró un mundialazo, en mi opinión. Sí, que es muy sólido, nombre por hombre, fácilmente me atrevo a decir que se echa con el España del año antes. Tú dices, Eh, wow, loco. Que esos defensas centrales, Tony Cross, Philip Lam, hay nombre un ahí, viejo, equipazo. que pesa. Schweinsteiger, Schweinsteiger. ese fue el torneo que Miroslav Klose rompió el récord de goles totales en el mundial también. En un cierto juego, donde Alemania le ganó 7-1 al anfitrión, a Brasil. Brasil
que se la estaba viviendo ese torneo entero. Neymar estaba teniendo un torneazo antes que lo lesionaran en los cuartos de finales contra Colombia. Brasil tenía un feeling en ese torneo que recuerdo muy poco como el que tenía Brasil, siendo anfitrión, buscando su sexto mundial, y perdieron de esa manera. Luife, ¿qué tú recuerdas de ese juego? Porque la verdad que fue una demolición total, creo que estaba 5-0 a medio Wow. tiempo, Es que una locura. Brasil siempre ha tenido defensas que son muy ofensivos, pero al momento de defender se queda un poquito corto. Está hablando de David Luiz, Marcelo, que por más que son unos cracks atacando, al momento de defender tal vez no siempre son lo más Fue sólidos. el peor juego de su carrera fue eso, el de Marcelo. Y de jugadores como Fernandinho, ni que se diga Julio César, David Luiz. Peor Siento que momento, Alemania, sabiendo que iba a jugar contra el anfitrión, dijo, tenemos que llegar lo más fuerte posible. Y habla que Brasil, sin su superestrella de Neymar, siento que le faltó alguien que pudiera retener el balón y y, cargar un poco. y, y no se te olvide de Thiago Silva, que Thiago faltó Silva ese juego también. por suspensión. Y Thiago Silva era el corazón de esa defensa, realmente. Viejo, pero Liderazgo, habilidad. de verdad que no está de nada que Brasil perdió su estrella rompiéndose una vértebra de la espalda debido a un rodillazo de Zúñiga en el partido contra Colombia que lo desbarató. Para Sí, mí eso fue muy sucio, loco, realmente. No, muy sucio. no hay una forma Y donde... Ujú. hablando de Colombia, iba a mencionar a el mejor jugador de ese torneo, a la estrella que se reveló al fútbol, James Rodríguez. Hablar un poquito de James Rodríguez, el torneazo que tiró, el golazo. El golazo, creo que es uno de los mejores goles que yo he visto en un mundial, como la baja de pecho, la controla de primera para darle con la volea. Increíble. Y no solamente eso, Increíble. hubo un gol también que le hizo un amague y después se la picó. O sea, viejo, de verdad que fueron golazos tras golazo. Y creo que también este torneo, o sea, dos mundiales después, tres mundiales después, dos mundiales después, fácilmente sigue activo y va a ser una estrella de Colombia también. Creo que lo vimos en Copa América, donde fue una pieza clave para llegar a la final contra Argentina. Y creo que le queda fútbol a ese muchachito. Le queda. No, ya no es un Creo que sí. muchachito, pero le queda fútbol. Sí, ya. Es un hombre, un veterano, hay que darle un aplauso. Eh, y en la fase de grupo también, no se me olvida quedar que hablamos mucho de España y esa generación del 2010, Euro 2008, Euro 2012, que todo se cayó de repente de un momento a otro y perdieron en fase de grupo en este torneo. ¿Tú Le te dieron acuerdas una de con las Levan pelas, Persie, loco, contra ellos? Eso sí, también, una de ese las gol para mí pelas fue más una locura. famosas, otra de las pelas más famosas de la historia del mundial, ese Holanda 5-1 o a 2 contra España, que fue fuertísimo también. Fue el torneo debut de Diego Costa cuando se cambió de brasileño a, a español. Y otra de las sorpresas de esa fase de grupo fue volviendo al señor Luis Suárez en ese grupo de la muerte, que antes que yo llegue a eso, en ese grupo de la muerte era un grupo de España, perdón, de Italia, Uruguay, Inglaterra y Costa Rica ganó el grupo, que fue la sorpresa del mundial porque llegaron a cuartos de finales también. Eh, Eso, mucha enhorabuena a Costa Rica. Y yo hablé con gente costarricense en la universidad y por ahí que siempre le pregunto, de repente llega a mi cabeza ese mundial porque me imagino que fue un momento muy bueno internacional. Pero en ese grupo, lo cual Costa Rica ganó en un partidito entre Italia y Uruguay, ese joven Luis Suárez, un año después de decidir morder a Branislav Ivanovic en un juego de Premier de Liverpool contra Chelsea, que yo recuerdo ver, y dije, ¿qué carajo le pasa a este tigre que está mordiéndome a mi central? Em, lo vuelve a hacer a otro central italiano, a Giorgio Chiellini, que resulta que lo banean del fútbol hasta empieza de octubre, creo que fue. Yo me acuerdo que su debut Sí, con el Barça fue como en octubre por la sí, suspensión. fueron unos sólidos 6 meses por lo menos que estaba suspendido. O sea, em, un momento que tú no te puedes explicar cómo eso le pasa por la cabeza a un tigre. La verdad que definitivamente Suárez tiene un sentido animalístico en la cancha, viejo, porque no sé cómo Lo no lo más risa es explica. que él lo hizo el otro día, no sé si tú tuviste, No lo vi, ¿dónde lo hizo? en una pelea con ML, en la MLS.
Creo que mordió sin querer a Jordi Ah. Alba, que no sabía que era él, que le tenía la mano encima. Qué animal, viejo. Es un personaje, loco. Pero no sé, de verdad que no sé cómo esas cosas le pasan por la cabeza. Eso no puede Sí. negar que es suramericano. Ese tipo de fútbol, viejo. Un loco. Uno de los mejores puntas que hemos visto en nuestra vida, pero definitivamente le falta un tornillo al hombre. Otro momento que se destacaron para mí, el juego de Estados Unidos-Bélgica de octavo de final, donde Tim Howard rompió el récord de atajadas en Ujú. un partido de mundial, un partido histórico, que Estados Unidos lo teníamos en el Bracket Challenge del primer episodio, en un octavo contra Bélgica, y pusimos que se vengaban y llegaban a cuartos. Así que eso fue un genial rematch, porque eso fue un partidazo también. Eh, Otro que se me destaca, el no era penal de Hashtag no era penal. México, ajá, el El famoso penal, dive el dive, de Robin. ajá, la tirada de Robben que puso a millones y millones de mexicanos a compartir un hashtag de que no era penal y odiar a la selección holandesa, vamos a decir, que fue otro torneazo de la selección holandesa, llegaron a semi, perdieron en penales contra Argentina, eh, pero jugadores que se destacan en ese mundial, hablando de Argentina, Messi ganó el mejor jugador en ese torneo, que siento que fue un poquito, que vamos a llegar también, creo que pasó lo mismo en el 18, que eh, Que lo fueron más generosos regalaron. al nombre. Sí, fueron más generosos al nombre con ese mejor jugador, pero torneazo de Argentina, realmente sembraron la semilla de lo que iba a ser la Argentina del 2022. Pero especialmente defensivamente. Argentina creo que no le metieron gol entiendo que hasta la final, que el primer gol que le metieron en la eliminatoria fue el de Boxe. Javier Mascherano dejó todo en la cancha, jugadores tal vez olvidados hoy en día, como Ezequiel Garay, tira Ujú. así. em, Marcos Rojo en esa época tuvo un torneazo que luego se fue al Manchester Sí, el United. lateral Son izquierdo, tigres que se Marco quedan, Osorio. sí, esos son tigres que se quedan un poquito olvidados en la historia en mundiales como este, pero tengo que destacar como ellos fueron realmente, en mi opinión, la clave de esa llegada a la final de Argentina. Y el golazo de Mario Götze en la final. Un jugador que antes de ser, digo, había sido la joya del fútbol alemán y una de las jóvenes promesas más importantes y más grandes del mundo del fútbol. Lo sufrió un poquito, tuvo lesiones, fue al Bayern, no le fue muy bien. Y llega todo momento en el 2014 cuando entra de cambio y otro jugador que entra de cambio que tú y yo conocemos muy bien, a El Andrés Schürrle. Schürrle, que jugaba en el Chelsea en el momento, se la centra y Mario Götze se la pecha, le da casi de media luna, ¡tat! Y se la pasa por abajo a Sergio Romero. Eh, el momento de su vida, De ambos, definitivamente, y definitivamente. de ambos, y ahí ganó Alemania el torneo. Pero el 2014, excelente mundial, yo creo que todos realmente son excelentes mundiales. En su momento, Y el campeón, definitivamente. sí, Creo que y el más que más banquillo, bueno, si ya pasamos al 2018 de Rusia, aunque sí, fue, pasamos al 2018 de Rusia. aunque fue un tremendo torneo, viejo, a mí no me gustó ver a Croacia en la final, aunque por más hate que me llegue esto, viejo. O sea, no es un equipo A que mí, realmente yo quiero ver en la final, aunque se reconoce su trayectoria por ser un equipo que tal vez no, o sea, todo el mundo no contaba con llegar tan lejos. Pero mierda, loco, todos esos partidos ganando en penal, extra tiempo, muy pocos goles. No es lo que yo quiero ver realmente llegando a la no, yo final. tampoco. Y a veces se habla de un underdog, de una sorpresa, pero yo creo que eso previnió. Definitivamente para mí, que le voy a Inglaterra, me quilló, obviamente, pero definitivamente fue un torneo donde esa fue una de las historias. También la victoria de Francia, el Francia de 2018, que podemos durar otra hora aquí hablando de los jugadores individuales que estaban en ese equipo, eh, tanto sea en N'Golo Kanté, ese mediocampo compartido con Pogba en su prime, los dos, Griezmann fue una y clave de ese juego. Griezmann una clave en su mejor momento. Giroud que no tiene un tiro a puerta, yo creo. Ajá, pero hizo su Hizo rol, su rol, porque honesta. habilitaba a jugadores como Griezmann y como a un teenager Kylian Mbappé, que fue el primer jugador en meter en gol en una final a esa edad desde Pelé. No, viejo, Y y su performance, su actuación contra Argentina en Knockout Stage. Wow. en el octavo, sí, Eso fue una locura. espectacular de ver su velocidad, lo rápido que era.
Viejo, de verdad que Argentina y Francia no han regalado demasiado partido bueno. No te puedo La verdad mentir. que sí. Ujú. Siempre Y son el golazo de Pavard en ese juego, pavar, que fue el viejo. gol del torneo. Wow, Eh, me engranojo cuando pienso en eso, loco. De verdad que fue un juegazo, loco. No, y entonces creo que fue el mejor momento también de la generación de oro de Bélgica, que quedó tercero en ese torneo. Em, un jugador que tú y yo idolatramos, viejo, Eden Hazard, tuvo el form de su vida en ese torneo, quedó segundo como mejor jugador en los rankings de mejor jugador de la FIFA Ujú. y se lo dieron el primero a Modric, lo cual hasta el sol de hoy yo estoy en desacuerdo. Yo creo que Eden Hazard fue by far el mejor jugador de Sí, ese es que con la mundial. forma que encaraba Eh, y se iba por esa banda. Viejo, ganó 5 jugadores de partido, 5 man of the match en 7 de los partidos de ese mundial. Rompió el récord de dribleo completado en el juego contra Brasil, que le ganaron a Brasil. Y realmente tiró un torneo nivel demasiado top, que realmente por Modric llegar a la final y darle el crédito a Croacia, se lo dieron a él, pero me quedo con ese torneazo de Eden Hazard. Pero realmente sí, el mejor momento de esa selección de Bélgica, porque Kevin De Bruyne estaba jugando Prime. excelente también, Romelu Company. Lukaku, Company. Nah, fuck eh, Lukaku. De Obviamente verdad. decir por eso por el Chelsea, pero en su momento era muy buen jugador. Eh, Sí, no, y viejo. O sea, llegaba a meter su gol, viejo, pero es que fallaba una sí, sí. oportunidad que tú Ellos decías. defraudaron mucho. Sí, ellos defraudaron mucho en ese juego contra esa semifinal contra Francia, fue porque no crearon casi nada. Diría que fue o sea, a Francia la defensa lo llevó a esa final. Hablando de Sí, que Samuel Umtiti metió el gol para ganar ese juego, esa por un semifinal. corner. Ajá. Y jugadores como Varane, Rafael Varane estaban en su prime y jugaron tal vez uno de sus mejores partidos en ese juego. Pero ahí sí dejaron más que desear ahí Bélgica. Co- Pero quedaron en tercer lugar Y es algo cómo que, olvidar esa remontada contra Japón, perdiendo 2-0, uff, la sí. generación de oro de Bélgica llega a remontar 3-2 en el último minuto. Ujú. Perdiendo de 2-0. Fue espectacular también. Fase de grupo, par de cosas que pasaron. El hat-trick de Cristiano Ronaldo, tal vez su mejor momento en mundiales. Hat-trick de Cristiano Ronaldo contra España, donde el último fue un tiro libre que la puso bellísimo. Lo vio mal. Eh, sí, Ojalá poder ver esa versión de Cristiano este año, ya que es su último año. La verdad que he visto algún amistoso de Cristiano y se ve feo, pero se ve jodón, pero vamos a ver, él siempre se crece en los partidos importantes, así que vamos a ver qué pasa. todo, todos quisiéramos que sí, menos los Messi fans, I Messi guess. lovers. No, Que tenemos que ser realmente, parcial aquí. No, mira, vamos a establecer algo, vamos a establecer algo. Tú y yo, a nosotros nos ha gustado siempre Cristiano más que Messi. Yo creo que eso queda claro. Tenemos que a veces, vamos a tener que controlarnos tú y sí, yo yo estoy mutuamente. muy biased. Yo simplemente quiero ganar en Cristiano, Vamos a loco, tener que para que ese controlar. debate de Messi y Cristiano. No, o sea, no voy a decir que si Cristiano gana el mundial es mejor que Messi, pero simplemente dejarlo en un empate. O sea, que los dos sean ya lo héroes que son. Yo, porque no puedo voltear la cámara, pero en mi habitación yo tengo un cuadro de Cristiano y Messi abrazándose así de espalda. Que loco, Hola. que realmente loco es. Si te lo enseño después. Después lo subimos una foto del cosa. Pero al final del día Tiene que revelarlo. son los dos jugadores que hemos visto crecer, ¿no? O sea, nos han hecho enamorar del O sea, fútbol, sí, o sea, no han subido un estándar que fácilmente cuando se retiren no lo vamos a volver a ver. O sea, realmente ni lo volvemos a ver ahora mismo. O sea, sí. la liga, Mbappé ganó el balón de oro, la bota de oro con 20 y pico de goles. 24, 25 goles, sí. Y Algo en así. esos tiempos Messi y Cristiano metían 40, 30 cada uno por lo menos. Así que 40, 45, hubo un año que creo que no sé quién fue, que creo que casi llegaron a 50, si no me equivoco. Eh, una locura, un nivel que creo que falta mucho tiempo para nosotros ver un nivel de dos jugadores así. tal vez si el Eh, Haaland se vira a la liga, puede recrear su número, pero por ahora Coño, sí. está complicado para que otra gente lo haga. Jaime, 2022 Qatar. 2022. Y lo dejamos ahí, 2018. No nos faltó nada. Algo nos faltó, definitivamente. ¿Tú crees, loco? Para los piscinazos de Neymar, los piscinazos de Ney en ese torneo no No, fueron pero muy buenos. eso siempre ha sido y siempre va a ser. Sí. Pero sí, ahí fue que Y bueno, cogió fuerza ahí. Rusia, loco. Rusia, que era el anfitrión del mundial y ganaron el debut 5-0.
hasta el día de hoy se dice que Rusia se metió algo para ese mundial. Sacaron a España en un octavo de final, Coño, que sí. en el minuto 120, porque ese juego ganó Rusia en penales contra España, en el minuto 120 tú veías a los jugadores de Rusia presionando cancha entera, que dejó mucho de pensar y que, hey, hay algún Doping. maco. Ellos sufren de eso en la Olimpiada y ese tipo de actividades. Sí, Pero ellos son así que como, no lo dudo. lo hacen de una forma muy clean, ¿no? Tienen ese arte bien dominado. O se meten en Dagestán un mes ahí en la Siberia y, y se meten en un intensivo. Pero nada, eso fue en 2018. Y como tú dijiste, pasamos al 2022 de Qatar, el primer mundial de invierno, que definitivamente fue un cambio raro, cambió la temporada entera de fútbol a nivel de clubes. em, pero creo que se dio muy bueno ese mundial. Sí, Ese tal bueno, vez, sí. yo creo que puede ser el mejor mundial que hemos vivido en muchos sentidos. Yo diría que no, pero creo que si alguien me lo dice, yo le digo full, o sea, totalmente. Pero para mí, yo creo el mejor para mí, pero vamos a tener esa discusión después, vamos a tener esa discusión después. Pero el Mundial del 2022 en Qatar, en invierno, el campeón Argentina, hablábamos de Messi, este fue el momento de la carrera de Messi, eh, muy especial de ver un jugador de ese nivel, finalmente a los 34, 35 creo que tenía, eh, tener ese momento de que ganó el Mundial y coronarse como el GOAT del fútbol, que ya, aunque yo sea más de Ronaldo, si él me lo dice, yo le digo full, o sea, ya, o sea, ¿qué te voy a decir que no? Entonces, Sí, ya. perdimos, Luis, perdimos. Sí, no, o sea, el Al menos que tipo, Cristiano gane. son 8 Pero, balón de oro que tiene la cotilla, el mundial, ya se consolidó. Aunque muchos y dicen que, cómo fue también. aunque muchos dicen que Maradona es mejor, pero nada, viejo, lo que hay. No, bastard. Pero viejo, sí, tuvo un excelente mundial, la verdad que apareció en cada partido cuando se Todos, necesitaba. todos. Dio la cara, la verdad que también ayudó mucho que Argentina se muere por Messi. O sea, ellos juegan para Messi, lo protegen. Mientras que en Portugal con Cristiano es un poco diferente, sino que él a veces tiene que pelear por un balón, pedirla, o sea, no es como el mismo nivel de respeto a nivel de selección. Pero yo creo que esa unidad que siempre me ha hablado, que es lo que es importante en un torneo tan corto de selecciones, la unidad entre de los equipos es lo más importante y Argentina ese año más unido de ahí no podían ser. Totalmente. Y como tú dijiste, fue en todos los partidos, no solo metiendo goles, mucho de penal, pero vamos a dejarlo ahí. Pero hay que meterlo. Sí, no, Pero muchos y goles su pase contra y Holanda creación. también, su playmaking estaba a otro nivel ese torneo, su manera de, ok, ahora la voy a coger yo desde mi lado de la cancha y la voy a cargar o lo voy a recibir aquí, Ajá. aparecía en todos lados. Ahora, hablando de jugadores grandes, el que no ganó el torneo, que perdió en esa final, que metió un hat-trick, Kylian Mbappé. Ese torneo de Kylian Mbappé, el mejor torneo de alguien que yo he visto con mis ojos en un mundial. Em, 8 goles, se pegó cerquita de Miroslav Klose en su segundo torneo para romper el récord de goles en un mundial que fácilmente lo rompe en este mundial. Wow, qué torneazo tiró ese tigre. Y el momento que él metió esa volea en la final, Sí, sí, eh, o sea, todo el mundo sí, se levantó. no, nadie Honestamente, se lo creía. yo nunca, siempre, o sea, siempre voy a recordar donde yo estaba cuando eso, estaba con todos los muchachos en el grupo y todo el mundo se volvió Ajá. loco, viejo, o sea, Sí. épico. O sea, creo que esa era una final que merecíamos. Francia no había Ujú. hecho nada anteriormente en el partido y se creció y lo hizo mucho más interesante hasta la tanda de penales. También, sí. Par de penales en ese juego, creo que fueron 3 penales. Uno para Argentina y 2 para Francia. Los 3 penales muy claros, realmente, recuerdo. Pero muchos dicen la mejor final de un mundial de todos los tiempos. Sí, Yo no se puede decir que no, yo creo. Yo creo que eso es un fact ya a esta altura. Pero también tuvimos semifinales donde hubieron dos sorpresas, porque llegaron Croacia otra vez, como tú dices, dañando otro torneo, y Marruecos en este caso, que fue el primer equipo africano en llegar a una semifinal de mundial. La sí. verdad es que demostraron una resiliencia en ese torneo entero.
del ¿Cómo? más alto nivel. Recuérdame el nombre del entrenador de Portugal que sentó a Cristiano. Wow, ese tigre, de verdad. Fernando Santos, De verdad que que se fue de una vez. ese tigre nunca lo va a perdonar eso. O sea, de verdad, tú lo vas a sentar, Sí. tu mejor jugador por Gonzalo Ramos. Porque sí, porque metió, ¿qué? 4 goles el juego antes, creo que fue por eso. Dijo, ¿sabes Un qué? hat-trick. Dijo, ¿tú sabes qué? Bicho, siéntate ahí. Sí, es entendible, porque un jugador te mete un hat-trick en un octavo de final, viejo, y tú dices como que máquina. Hay, Para mí fue más una decisión difícil, no, pero hay niveles, loco, hay niveles. Y sí, hay niveles. al final es un jugador que simplemente banca el Paris Saint-Germain. Pero Cristiano no había tenido muy buen mundial realmente, o sea, yo lo Sí, digo pero como tú te Cristiano mueres fan. tú te mueres con lo tuyo en el campo, al final del día. O sea, tú te Es mueres verdad. con tu estrella, con lo que te llevaron ahí, lo que te ha ayudado. Sí. Y Y wow, qué serie de cuartos de finales hubieron en este torneo, porque tuvimos no solo Croacia sacando a Brasil en penales, que hubo un momento buenísimo de Neymar metiendo ese gol en extra tiempo, que después se lo empataron, pero el Argentina-Holanda, que mm, fue uno de los mejores partidos del mundial de todos los tiempos, lo tenía todo, goles, drama, tarjeta, pelea, golpe, penales, o sea, wow, qué juegazo. sí, ahí fue que vimos a Messi, que mira, bobo. Ahí fue que de verdad lo vimos demostrar, loco, personalidad, loco. Un tigre que siempre como Sí, chill, melo, el hijo, ¿sabes que jódanse todito. yo me le quité, oye, a mí sí me le quité el sombrero con eso ahí, porque qué garra, loco, Tigre sacó de repente, o sea, salió con odio, viejo, con una actitud que nunca ha sido él realmente, o tal vez lo ha sido más calladamente, pero, o sea, de otro nivel viejo Ahí que, se le salió la sangre sudamericana, loco, o sea, de verdad. ¿Qué más vimos en ese mundial, Jaime? bueno, ese mundial tuvo también Japón una eliminó a fase de grupo, Alemania ajá, una fase de grupo interesante, donde Alemania se y quedó España. fuera en fase de grupo. España perdió en octavo de final en penales contra Marruecos. Marruecos le ganó a España y a Portugal, los Pero dos países que tiene de Japón le ganó a vecino. España también en ese mundial, ¿no? Si no mal me equivoco. Y Alemania. Eh, Puede ser que sí, porque Japón quedó primero en ese grupo, ¿verdad? Ujú. Y España quedó segundo. Y no, ¿sabes lo más chulo de ese torneo? Que al principio Argentina pensamos que iba a choquear de nuevo porque perdió su primer juego contra Arabia Saudita. Entonces todo el Ujú. mundo dijo, bueno, pero siempre... No, y entonces si perdían, o creo que era si empataban o perdían contra México, se quedaba fuera en el segundo juego. Y Ujú. ahí ganan el juego a base de un golazo de De Messi, Messi, loco, o sea, apareció que y la dijo... sacó de la nada, loco. La sacó de la nada contra México y revivió el torneo ahí. La verdad que mucho crédito también le doy a Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina, porque él cambió mucho del equipo durante ese torneo, a mitad del torneo, que es algo que tal vez los entrenadores no hacen, pero le dio titularidad Enzo. a Enzo Fernández, eh, que ganó mejor jugador joven del torneo, y Y a base de también eso, él pues metió gol traspasó al en ese Chelsea. juego contra México. Creo que cuando tú juegas bien en ese tipo de partidos, tú te ganas tu titularidad. Siento que tu Sí, torneo es eh, mucho form más que nada. O sea, form over lo que sea, honestamente. definitivamente. Excepto cuando Y aplica el Scaloni bicho. lo entendió, ajá, Scaloni lo entendió más que nadie y lo metió de titular, eh, hacía los cambios necesarios, un torneazo realmente, no solo de Messi, pero del entrenador. Creo que hay que darle mucho crédito. Pero eso fue el Mundial del 2022. Eh, Siempre bueno hacer un nostalgia trip. Gracias por acompañarnos en este nostalgia trip. Luis Fernando y yo vamos a tomar un break y después volvemos con un draft de los jugadores de estos torneos. Así que van a poder ver quién tiene el mejor equipo, decidir quién tiene el mejor equipo después en redes sociales. Y terminamos con un poquito de previa. Pero por ahora nos damos un break. Así que volvemos pronto. Hola a todos, estamos de vuelta en la tanda deportiva y vamos a hacer el draft. Entonces, de la forma que esto va a funcionar, Luis Fernando y yo vamos a ir en orden y vamos a ir cogiendo jugadores de las últimas 4 ediciones del Mundial, especificando el año de cada jugador y su Mundial. Y vamos a ir en orden, tratar de hacer el mejor 11 posible y después lo vamos a compartir en redes cuando dropemos el podcast y ustedes van a decidir quién tuvo el mejor equipo. Así que Luis, ¿estás ready? ¿A raíz de quién empieza? ¿Cómo lo hacemos? No lo decidimos. Vamos a decidirlo. Tire un número del 1 al 2.
¿Cómo yo vas a saber que tú vas a decir la verdad? Yo voy a decir la verdad, viejo. Qué vaina, eh. Ok, ok. Del 1 al 2. Ajá. 2. Ah, yo tenía el 2, así que tú vas primero. ¿Viste? Tigre Ok, está honesto. bien. Honesto. Así Honestidad. que Luis Fernando, ¿quién es tu primer jugador en el draft de los 4 previos mundiales de la tanda deportiva? Loco, me tengo que ir con Messi 2018. 2022, perdón, 2022, 2022. definitivamente. Yo, Como ok, Cam, como Cam. como medio atacante. Ok, Ajá. ok. Em, ok, tú fuiste con Messi. Y entonces ya yo no puedo coger, por ejemplo, Messi del 2014. Hay un Messi cogido, así que no podemos repetir. Em, Second pick, yo me voy con. Ah, pero yo tengo 2 picks, ¿verdad? Si es un snake Sí. draft. Sí. Ok. Em, yo me voy a ir con el que yo mencioné ahorita, que es la mejor versión de un jugador en un mundial que he visto, el señor Kylian Mbappé. Lo voy a poner de punta, no me voy a complicar mucho ahí. Y me voy a ir segundo, wow. Dame al mítico goleador de la final del 2010, Andrés Iniesta, como uno de mis 3 mediocampos. Ok. Tengo Mbappé y Iniesta ahí. Yo elijo uno ahora seguimos uno y uno, ¿verdad? No, tú coges 2 ahora. No, tú Ah, eres yo el cojo dos próximo. ahora. Loco, tú Ujú. sabes que yo he pensado mucho esto y debido a la poca cantidad de lateral izquierdo que son buenos, en mi opinión, creo que me voy a ir con Philip Lahm por la izquierda. Philip Philip Lahm. Lahm 2014. Mira, entonces no son muchos laterales que hay. Em, y de punta, me voy con Forlán 2010 punta. Fulano 2010. Uf, yo quería coger eso. Ah, pues yo cogí Mbappé, entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Ok, entonces tú tuviste 2 picks ahí. Yo voy a tener 2. Yo creo que tal vez teníamos que hacer uno y uno, porque vamos a ir de 2 en 2 ahora. Coge Dámelo dos y pa- después seguimos uno y uno. Ok. Ok. Regla establecida. Estamos creando aquí en vivo el formato de la tanda deportiva de draft. Pues entonces está bien, déjame coger 2. Em, un defensa tal vez. ¿Quién se destacó defensa? Déjame pensar. ¿Sabe qué? No me puedo equivocar. Xavi Hernández a acompañar a su fiel amigo Andrés Iniesta. Em, así que me fui con Xavi, tengo 2 mediocampo ahí. Y mi segundo jugador va a ser, ¿sabe qué? Déjame poner My Money Where My Mouth Is, el mejor jugador, en mi opinión, del Mundial 2018. Se va medio alto, pero me voy con Eden Hazard. Ok. Nada para tenerlo en el equipo. Mi pareja con Messi en el medio, definitivamente. Fuck. Tengo un debate muy fuerte, loco, en verdad, en esa posición. Por eso sabes que me quedo con Tony Cross 2014. Uf, good pick. Ok. Yo tengo ya tengo mi punta, tengo mi left winger, tengo 2 mediocampo. Ahora sí debería ir por un defensa. Vámonos con uno que yo creo que tuvo muy buen mundial en el 2010 también. Tengo mucho de España. Vámonos con Carles Puyol. Ok, quítate Creo uno. que fue. ¿Qué? ¿No te gustó? Hay varios, pero Definitivamente era uno de mis picks, ¿qué te digo? Ah, pero yo creo que fue el mejor defensa de los españoles en ese torneo. Me voy con el de 100%. central. Eh, yo me voy con los goleadores de esta vaina, viejo. Me voy con Müller el 2014, por la Uf. derecha. No Müller 2010. Digo, Goleador también. no, el 14. Creo que... Es que 2010 fue su breakout, pero es que en el 14 fue muy sólido y fue ganó el torneo. Me voy con Ujú. 14, fuck it. Con Mar 14.
Ok. Yo, wow, me quiero ir con otro de España, pero la verdad que tengo que cambiar un chin. Vámonos con. Yo tengo a Iniesta, yo tengo a Xavi. Ujú. Necesitamos a alguien que haga desastre en el medio campo, que recupere todos los balones. Y me voy con el mío en Golo Kanté, 2018. Ese era mi pick para mochador del mediocampo. Y ya de ahí tengo mi medio campo entero en Golo Kanté, Iniesta y Xavi. ¿Tú sabes qué? Bueno, ya tú no lo vas a coger. Así que yo me voy. Tengo que darle un shout out a mis boys de España de ese año. Así que me voy con Villa 2010, left Uf, wing. left wing. Ok. Y ya 2010 te fuiste. Déjame tratar de irme con otro central, creo que me voy a ir. Estoy tratando de pensar en un right winger, pero no se me ocurre mucha idea. Una ya, pero tengo que pensar un poquito más en qué año. Pero me voy a ir con un central que se destacó mucho en esta mundial. Ya cogí un jugador de ese equipo. A veces se olvida lo tan bueno que era en ese mundial, pero yo me voy con Rafael Varane del 2018. Good shot, good shot. La verdad que no pensé en él cuando hice mi contra, lo puse en mi equipo. Eh, Me toca a mí ahora. Entonces ya tengo mi front three, tengo mi medio campo. Necesito alguien que defiende y que recupere balones. Me cogiste en golo. Quisiera coger a Pogba, loco, pero es que Pogba no me va a defender igual. Así que, ¿sabes qué? Me voy con Busquets 2010 como mi contención. ¿Fue Busquets o Xavi Alonso? El contención del 2010. Ya, me va a hacer fundido ayer. No era Busquets. Loco, realmente puede ser que sean los dos, porque te acuerdas que Iniesta jugaba left winger, o sea, en, Sí, en el sí. equipo, si no mal me equivoco. Eso fue Villa, ¿no? Villa jugaba punta, porque no estaba Torres. Em, Yo siento que Busquets 100% estaba. Hmm. sí. Hay que ver cuánto jugó, pero te fuiste con Busquets, I can't go wrong tampoco con Busquets. Espérate, ya me Ok. hiciste fundir, loco. Sí, él estaba, 100% claro que estaba. Sí. Ok, Your yo turn. no voy a pelear más tiempo con este pick. Yo me voy con Arjen Robben 2000. Wow, qué 10. difícil. No, yo creo que fue mejor en el 2014, en verdad. Si, Ok. si cojo el del 2010, me tengo que ir con el que falló, se la comió en la final ahí, eh, que se la True. tapó Casillas. Y Robben tuvo ese juegazo contra España, jugó muy bien en los knockouts contra México. Yo me voy con Robben 2014. Mi primer central, que no tenía central, me voy con Macherano, honestamente. 2014, buen Ujú. pick. La verdad que él fue el corazón de ese equipo. Los laterales, loco, de verdad que no me gustan los laterales. No me gustan. Yo digo, o sea, de verdad, estoy pensando en nombre de los laterales en esos años y Como que se me está ninguno quedando. sólido viene a la cabeza, tú sabes. Bueno, ya a mí me vino uno a la cabeza. em, Semifinalista del último mundial del 2022. Dame al capitán de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, de lateral derecho. No era Hakim el capitán, no era Amrabat. Yo creo que era Hakimi. O por lo menos ahora. Yo sé que es Hakimi el Ay, capitán ahora, ahora, ahora. pero me voy con él. Yo me voy con mi lateral derecho, con Juan Benjamín Pavard, 2018. Ok. Yo. Oh, tenemos que caer el equipo casi completo ya. Solamente me falta lateral izquierdo y portero. Y como tú tienes ya lateral izquierdo, ¿verdad? Tú tienes a Philipp Lahm.
Sí. Yo me Me voy falta. con, por- ¿Con qué? yo me voy con el mejor portero de todos estos mundiales, Manuel Neuer, 2014. O sea que lo pensé, pero no me mató. Que fue buen portero, pero él fue la Quedó, definición de sweeper keeper. quedó tercero en los votos de mejor jugador de ese mundial. Quedan dos jugadores, un portero y un central. No sé si vas a Woke o me voy seguro. Pero ya que no he usado nadie de ese equipo, debimos poner reglas de por lo menos coger como que un límite de jugadores por equipo. Pero ya que no cogieron Sí. nadie de Croacia, considerando que llegaron a la final, me voy a llevar a Vida 2018. Vida. Ah, que tú estás buscando defensa. Yo pensaba que te iba a decir un Modric, ¿no? No. La verdad que para llegar tan lejos hay que ser muy sólido en la defensa y creo que fue un underrated central para ese equipo. Sí. Yo nada más me falta el lateral izquierdo. Estaba entre dos. Tengo ahora un chin pensándolo. Eh, Me iba a ir con Marcelo 2014, pero Marcelo tiene ese 7-1 en la cotilla, aunque jugó muy bien antes de eso. Así que me voy con Lucas Hernández, el lateral izquierdo francés del 2018. Y entonces, tenemos el equipo ahí ya, yo creo. No, me ¿Quién tú falta un vas? jugador, me falta un Falta portero. uno. ¿A este falta Ah, uno también, no? Bueno, no, no, veo que te ya. cogiste dos veces. Entonces a mí Ujú. me falta uno, me falta un portero. Fuck, loco. Yo estaba entre Iker, obviamente, 2010, el Santo Iker, o Keylor Nava 2014, loco. La verdad que esos dos son. Y aquí lo Nava 2014, yo me fui con Neuer. Me quedo con Neuer, me quedo con Neuer. Eh, Loco, es que Iker también fue gigante en ese Iker maldito. fue. Iker fue una Y el eminencia. Dibu. Y el Dibu, no te cruzó la mente. El Dibu me cruzó la mente. El tipo también fue muy sólido, en verdad. Esa tanda de penales, esa tapada contra Colomboani. Tú sabes que ya cogí mucho de España. Me voy con. No, mentira, tengo que irme con Iker, loco. Que Iker fue mi infancia, loco. Bueno, con Iker. Te fuiste con Dos- Iker. Ok. 2010. Pues Luis Fernando, tenemos el equipo ready. Dite el tuyo ahí primero. 4-3-3. 4-3-3, Iker Casillas 2010. Tengo a Pavard 2018, Mascherano 2014, Vida 2018, Philipp Lahm 2014, Toni Kroos 2014, Busquets 2010, Messi 2022, puse 2010, güey, no sé por qué. Villa 2010, Forlán 2010 y Müller 2014. Ok. Está bueno ese equipo. Pero el mío está maduro. Me voy 4-3-3. Neuer 2014 de portero. Hakimi 2022 lateral derecho. Puyol 2010 central. Emparejado con Varane 2018 de central izquierdo. Lateral izquierdo. Lucas Hernández 2018. Mediocampos. N'Golo Kanté 2018. Iniesta 2010. Con su novio Xavi 2010. Y, y en la delantera, Robben 2014 por la derecha, Mbappé 2022 de punta y Hazard 2018 por la izquierda. Algunos notables que faltaron, yo pensando, ninguno de nosotros cogió a Luka Modric. No, Eh, yo lo tengo aquí en mi cosa. Pogba no lo cogimos, no cogimos a James no lo Pogba. cogimos, a James no lo cogimos, my days. Coño, yo tenía que cogerlo. no cogimos a Neymar Wow. tampoco, 2014. No, y entonces yo podía aplicar a James por la derecha en vez de Robben. Wow, qué fallo, qué fallo. No elegimos a Griezmann. No van a romper en los comments Tú que sabes no que cogimos a también James. estaba Boateng y Hummels, esa pareja de Alemania, que fue Sí, yo lo increíble. pensé. No, no. Yo estaba cuando cogí a Varane en 2018 estaba entre él o Boateng. Creo que ya esos fueron los honorable mentions que dejamos fuera. Sí, yo creo que sí. Tal vez faltan más, pero Pero X. aquí, Así que, Luis Fernando, ¿alguna previa, hot take del Mundial de ahora, antes que cerremos el podcast hot take, wow, loco. en esta fase de grupo? La verdad que no creo que Brasil gane su grupo. Creo que Marruecos Exacto. lo puede sorprender mucho, específicamente esta noche.
Creo que vamos a ver un Brahim Díaz en Pericao, como decimos. Y USA va a llegar lejos después del juego de hoy. De verdad que sí. Si está todo el mundo sano, va a llegar bien lejos. Y faltan muchos gigantes por ver. Hay que falta ver por Inglaterra, que les robaron todo el uniforme. Falta, Yo vi eso, loco, qué vaina. Entramos con cero confianza en este mundial. ya lo sabes, falta ver a Francia otra vez, cómo le va a ir contra Senegal. Creo que Francia tiene demasiado ataque adelante, entonces no sé cómo se van a dividir esos goles sobre todos esos delanteros. Sí. Mm, ¿Qué más? ¿Cuánto le mete Alemania a Curazao mañana? Mira, le van a meter por lo menos 5. 5. ¿Será que enseñamos también nuestro equipo de fantasy antes de irnos? Uh, ¿O, interesante, lo, sí, vamos a hacer eso. o dejamos un screenshot puesto de ellos bien rápido? Dejamos un O- screenshot. El screenshot de los equipos va a estar aquí. Y me bota aquí. Y ahora mismo están viendo nuestros dos equipos de fantasy. Eh, ¿Cuántos puntos tú Fernando, llevas ya? yo nada más tenía el portero de México que tuvo portería cero y Anthony Robinson que demasiado pendejo se dejaron meter un gol de Yes. Paraguay. Yes. Yo lo Em, iba a meter y lo saqué. Me quilló porque en verdad le estaba yendo muy bien y estaba loco por dar una asistencia. Eh, Wow, gracias por acordarme. Estados Déjame Unidos. poner a Vinicius Junior capitán hoy. A ver si loco se desacata. Uf, Viejo, no, pero yo Vinicius. voy. Tengo 5 puntos de Pulisic y tengo 10 puntos de Jiménez que metió gol. So far, so good. Ah, Vamos a ver qué va bien. pasa. Vamos a ver qué pasa. Muchos de mis jugadores juegan como que le faltan un par de días todavía. Tengo a Alemania, tres alemanes tengo mañana. A Wirtz, a Kimmich y a Havertz. Te fuiste con Will, se Eh, usa. Bueno, qué Curazao, loco. claro, loco. Y Wirtz con Alemania es otra bestia. Pero nada, señores, ese fue el segundo episodio de la tanda deportiva. El próximo episodio será un recap de la primera ronda completa, cuando termine ya el miércoles, si no mal me equivoco. Así que, señores, síganos siguiendo a través de las redes, sigan escuchando. El apoyo que nos han dado hasta ahora ha sido genial. Así que rieguen la voz, que vamos a seguir sacando estos podcasts. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo. Hasta la próxima, mi gente.